Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cita semanal con la actualidad para analizarla, desmenuzarla, hacerle una biopsia, lo que ustedes quieran, a la actualidad y mucha que hay, porque además nos vemos, ya saben, una vez a la semana, cada miércoles, en este debate público. El fin de la minería debe estar muy cerca, cuando el máximo exponente de la minería en Asturias, que es José Ángel Fernández Villa, dice adiós, 34 años en la brecha y asegura que se va por problemas de salud, básicamente. El autor de frases como "cago en mi manto", que ustedes recordarán, se marcha. A nosotros nos da cierta tristeza, por una razón, por muchas evidentemente, pero sobre todo por una que les voy a contar. Si ustedes recuerdan, son fieles seguidores de esta televisión, en el año 2006-2007, cuando comenzó el acoso y derribo del gobierno de Areces a esta televisión, hubo quien se posicionó a favor, es decir, todo el gobierno de Areces sin excepción, y hubo, a favor del cierre me refiero, y hubo quien estuvo en contra de esa decisión. El propio Villa lo hizo y fue muy arriesgado. Reconozco que le echó valentía y le echó coraje y no dudó en ningún momento, en cuanto que le preguntamos por este asunto, en decir que él jamás hubiera permitido que una televisión como Asturias se cerrara por parte del gobierno regional. Reconozco que desde entonces me pareció un hombre, bueno, pues valiente como mínimo, con sus errores y con sus defectos. Bueno, hablaremos de ello, pero también de otros muchos asuntos. El escrache a los políticos, ya saben que ahora no se puede realizar a más de 300 metros, no se puede uno acercar a más de 300 metros a ellos. De la decisión del gobierno de Andalucía de expropiar viviendas a los bancos, me imagino que los bancos deben estar encantados con que les expropien y le quiten vivienda de la abundante cartera que tienen, y cómo no también de que el duque de Palma se va a Qatar. Si en asturiano sabemos que Qatar es ordeñar a la vaca, exprimir, sacar de la vaca todo el jugo que puede darnos, podríamos decir que desde luego el duque de Palma es un auténtico experto en Qatar, en ordeñar a la vaca de la administración pública, siempre presuntamente, claro. Bueno, vamos a presentarles sin más preámbulos ya a nuestros invitados de hoy. Con nosotros está Emilio Huerta, Triqui. ¿Qué tal, Triqui? ¿Cómo estás? Muy buena. Bueno, no sé, empezamos por donde queráis, pero a mí me llama mucho la atención eso de no poder acercarse a 300 metros del domicilio de un político. Vais a tener que publicar, hombre, Izquierda Unida no, porque no os hacen scratches, pero el resto van a tener que publicar dónde viven, ¿no? Porque va a ser... Yo ya esta opinión la di aquí hace 15 días. Yo, que soy partidario de todo tipo de manifestación y todo tipo de que el pueblo tenga la libertad, incluso de increpar a los políticos. Yo soy político y fui sindicalista, y aguantar. Dije que lo que no estaba de acuerdo era efectivamente en que la cosa llegara a un nivel donde entrase lo que es la familia, hijos y demás. Yo creo que eso hay que salvaguardarlo siempre, y que hay mecanismos de sobra donde poder hacer las movilizaciones. Por lo tanto, yo no veo que tenga que ser necesario llevarlo a límites de los domicilios. Aquí hay que recordar que mucha gente ahora, que con mucho cinismo dentro de la derecha se recuerda de eso, se reía cuando el primero que hubo en Asturias, quiero recordar, y de todos los días a diario a las 9 de la mañana, scratch, no se llama así, ¿no? Porque esta palabra apareció ahora de los argentinos y tal, fue el presidente Pedro de Silva. Tenía una movilización diaria delante de su domicilio. Y yo nunca fui partidario de eso, ni antes, ni ahora, ni nunca. Es decir, de mezclar que la protesta tenga que implicar a la familia, hijos, mujer, etcétera, del político de turno. El político de turno... Triqui, para la sede de los partidos sí, ¿no? A la sede de partidos sí, bueno, ¿cómo que no? Eso, pues ya lo dije. Vale. Yo estoy retirando lo que es la vida privada, donde se entra otro tipo de gente, la familia, que no tiene nada que ver. La sede de un partido político es la sede de este partido político, de un sindicato, etcétera, etcétera. Yo ahí perfectamente. Las normas que hay, pues sí, existieron siempre. Está la policía, para cuando ya no vea que me están aquí tirando o rompiendo cristales, que no estoy de acuerdo. Yo tampoco tuve en todas las movilizaciones o manifestaciones de llegar a cuestiones físicas o cuestiones de apedrear, de tirar. Otra cosa es gritar, tocar silbatos y hacer visible una propuesta que lamentablemente, por la cultura también de los medios de comunicación,
La señal esa que dice aquí que muerda un perro a una persona no pasa nada. Sale la noticia cuando tienes que morder al perro para salir. Muchas veces se llegan a un tipo de acciones o movilizaciones, en general, que aparecen a veces temporáneas, porque es la única forma de hacer elevar el conflicto. A ver qué opina Ángel Mario. ¿Qué tal, Ángel Mario? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por estar con vosotros. Vamos a ver. En España existe el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión y el de manifestación terminan donde empiezan otros derechos. Y no hay nada más que hablar de eso. Se acabó ahí. Yo entiendo que a un político se le pueda increpar en el Parlamento, delante de su partido, de la puerta de su partido, al político. Si va con su familia ya no está nadie autorizado. Sea de izquierdas, de derechas, de centro o de más allá. Y en segundo lugar, no se puede increpar porque el político no esté de acuerdo con tus ideas. Lo que llama la atención, Ángel Mario y Triqui, es la celeridad. Decimos que el gobierno toma las decisiones, que es una maquinaria burocrática que toma lentas las decisiones, para algunas cosas sí, para otras no. Con muchísima celeridad, lo del scratch es de hace 15 días y ya hay normas para impedirlos. O sea, para algunas cosas van muy rápido. Es que esas normas han existido siempre. Es una norma de altercado de orden público, es una norma de violencia física contra las personas que la policía ya están perfectamente legislados y que tiene que actuar. O sea, no tiene nada que ver. Eso no es un tema de que el gobierno, ¿no? Simplemente lo único que, supongo yo, que no me lo sé, lo único que les habrá dicho a los mandos policiales, oye, hay normas para impedir esto, O sea que lo que no se puede bajo ningún concepto es que a la puerta de tu casa o a la puerta del colegio de tus niños o cuando vas por la calle con tu familia, alguien venga a insultarte, a faltarte, vuelvo a repetir, sea del partido que sea, me da exactamente igual. Esos señores quedan automáticamente desautorizados a hacer lo que están haciendo. No pueden. Vaya usted al Parlamento, monte allí el bollo, o vaya usted a la puerta del partido político y monte allí el bollo. Pero yo me pregunto, y esto es algo esto ha salido ahora, y está ahora muy de moda, y el culpable es el partido que está en el gobierno, o sea, o sea, nadie se acuerda que el que fomentó y puso en marcha la aceleración de los desahucios fue el Partido Socialista con Carmen Chacón de ministra de Vivienda. Pero para los socios de alquiler, en ese caso, ¿no? Para los desahucios. Porque la segunda parte es que nadie está diciendo los desahucios que se están haciendo ahora, cuáles son de viviendas de alquiler, que los hay, cuáles son por impagos de hipotecas, cuáles son desahucios de locales comerciales, cuáles son desahucios de naves industriales, cuáles son o sea, está todo metido, no los desahucios, y no los desahucios. Oiga, señor mío, que me está usted diciendo que un acreedor no tiene derecho a reclamar sus deudas. ¿Está usted metiéndose contra el derecho a la propiedad? Porque también ahí no se está separando tampoco aquellos desahucios que proceden de alquileres. Ha habido los últimos 4 o 5 casos muy sonados de gente que se suicidó y que no sé qué, eran de desahucios de arrendamientos impagados. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué jugamos? Vamos a ver, yo dos temas que ahí no concuerdan. A mí me parece que lo que afloró, dejando claro mi posición como la dejé, de que no asumo que sea lo correcto lo que se está haciendo yendo a lo de la familia, hombre, es verdad que llama bastante la atención la urgencia y la rapidez con que se actúan en estos casos, mientras la tardanza que va en cómo se resuelve el problema de fondo que habrá que resolverlo. No siendo fácil, yo no quiero hacer demagogia en eso. Perdón, que es ¿cuál es el problema de fondo al que usted se refiere, Emilio? ¿Cuál es el problema de fondo? Pues el problema de fondo al que me refiero es a una banca ladrona, una banca explotadora, una banca que llevó una política en viviendas y en cantidad de cuestiones para sacar dinero del erario público y hacer lo que hicieron, poniéndose sobre sueldos tremendos sus directivos que robaron, que esquilmaron, que fracasaron, que tenían que estar algunos presos, así de claro, por la irresponsabilidad que hicieron. No el contribuyente. El 90% de los contribuyentes que tenemos nuestro pequeño dinero ahí, Emilio, un momentín, por favor. Un momentín, pero un momentín, el problema de fondo. ¿Qué pasa? Esos de los tirantes con Zapatero, a ti que te gusta meterte con Zapatero, y con que son los dos de golfos igual, y de derechas igual, y de derechas igual, claro, cuando tú permites llegar a tu mesa de presidencia al golfo de Botín con sus tirantes mangados ahí,
incausado en 1000 sitios, tenía que estar preso, te lo recuerdo, ¿eh? Y las faenas que tiene ahora preso, en otro lugar estaría preso, en España no pasa nada, claro, hace el rey así, el rey roba, mata bueno, perdón, no lo matar, ¿eh? Mata de hambre, mata de hambre, haciendo lo que se quiere, ¿eh? Por aquí no pasa nada ni con la preferente, engañando, gente que trabaja en la banca, como tú que trabajaste en la banca, salió gente en televisión marchando por vergüenza porque les hacían engañar a gente que no sabía ni leer ni escribir, ¿eh? Ahí llegó la usura del banco. Venir ahora aquí a plantearse ahora la propiedad de quién. ¿La propiedad de quién? Pero si quien robó la propiedad de todo esto, con la preferente con todo lo otro, ¿quién son? ¿Quién son los que están robando la propiedad? A ver, hemos esta derecha es así, decir. Hemos mezclado un montón de cuestiones en un solo segundo, porque en un momento hablamos de preferentes, hablamos de banqueros, hablamos de robo de banqueros. En un momento hemos mezclado un montón de cosas. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. La mayor parte de los problemas de directivos bancarios está en cajas de ahorros. Las cajas de ahorro estaban en sus consejos de administración, ¿eh? ¿Te puedo digo nombres? ¿Quiero ser nombres? Sí, no Yolanda Barcina, que suena, ¿eh? ¿A que te suena? Un sindicalista de la UGT que se cobró 150.000 euros hace 2 años y que luego dijo que se los había dado el partido. Podemos hablar de eso. Quien decidía en las cajas de ahorros, que son las verdaderas causantes del problema, eran sus consejeros. Y sus consejeros eran políticos. Sindicalistas. ¿Quién lo nombraba? Sus partidos. Los partidos correspondientes. Claro, el tuyo. Nombró como los demás. Yo no tengo ningún partido político. Bueno, yo no tengo ningún partido político. De tu expresión política de derechas, igual. Y Madrid no te digo nada. Que yo sepa, yo aquí no llevo ningún cartel que ponga que soy de derechas, ni soy de izquierdas. Eso, ni soy de izquierdas, ni soy de centro, ni soy de nada. Triqui, todos sabemos que tiene una afiliación política. Entonces, yo ni soy de derecha ni soy de izquierda, no tengo ningún cartel que lo diga. Me has colgado tú el cartel. Y nunca tuve de acuerdo con... Nunca tuve de acuerdo con el mangoneo de las cajas de ahorro, la presentación por tal en la vida. Igual que las televisiones, nunca tuve de acuerdo con televisiones públicas para el político de turno. Todos los políticos que se han llevado dinero de las cajas, que lo devuelvan. Y los primeros a la cárcel. Con todo y con eso, a ningún comprador de pisos se le puso por parte de ningún banco una pistola al pecho y le dijo: tienes que comprar ese piso y tienes que pagar por 300.000 euros por él, o 400.000 o 500.000. Lo que ocurrió en la banca, la gente iba a la banca a pedir sus créditos y decía: oiga, yo quiero un crédito para comprar un piso, y cuesta 300.000. La banca analizaba si este señor tenía en aquel momento ingresos suficientes para pagar o no pagar y se lo daba. Entonces, ¿tú qué me estás diciendo? Triqui, ¿tú qué me estás diciendo? De furor. Triqui, ¿tú qué me estás diciendo? De políticas serias, en banca, en gobierno, así dejaron correr una bola intencionada, hombre. Estamos 2 personas y tenemos que... A nadie se le dijo en la banca, que yo sepa en España, qué piso tenía que comprar ni cuánto tenía que pagar por él. Esa fue una decisión de esa persona que se puso de acuerdo con un vendedor en el precio que iba a pagar. Y luego pidió la financiación. ¿Qué me estás diciendo? Hace muy poco tiempo, no sé exactamente los meses, salía un artículo en La Nueva España, periódico de aquí, que daba datos en el que la morosidad hipotecaria era en torno al 3%. Y no todo ese 3% acaban desahucios. ¿Qué me estás diciendo? Que el 97% de españoles que pagan sus hipotecas son gilipollas, y perdón por la expresión, que nos están oyendo y nos están viendo gente. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Que el bueno es el que no paga? Estamos poniendo sobre la mesa... Estamos poniendo... Que no pagan porque no quieren, me da exactamente igual. Vamos a ver. Oye, Estados Unidos, ese americanismo puro de derecha y puro, porque hay dación de pago. Y aquí hay dación en pago. ¿A dónde? Aquí hay dación en pago. Aquí hay dación. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Aquí hay dación en pago. ¿Qué se está pidiendo? Claro, porque nadie se ha parado a leer, ni a escuchar, ni a mirar. Y aquí está... Pero hay bancos que lo están aplicando. Aquí hay dación en pago en España. Y se aplica la dación en pago. Y puedes salir a la calle y preguntar cuánta gente ha hecho dación en pago. Otra cosa es decir, dación y no pago. Y me quedo en el piso.
Y a mí que venga Ada Colau y la plataforma de desahucios. La dación en pago que se está planteando por todas las organizaciones y los partidos políticos de la izquierda es lo que es. Dación en pago, tenga usted todo esto que yo no puedo pagar más, pero yo no quedo debiendo todo esto, que se queda usted con la propiedad de esto. Ya esquilmó bastante. Triqui, el único que esquilmó fue el que dejó de pagar. Aquí el mayor ladrón, vuelvo a repetir, perdona, Triqui. Y es la banca de este país. Alguna vez escucha porque estás monopolizando el debate y no escuchas y no dejas hablar. Y lo mismo, hombre. Vuelvo a repetir, en un país que va de democrático, es que veo, además, encima, de derechas y con la bicha roja, me recuerda a Botín, que no tiene nada que ver con Botín, evidentemente, para nada, ¿no? Ya podía estar bien forrado él como está Botín, y yo tener la mitad en dinero decente, en dinero decente. Como amigo, es de vergüenza. Mira, la imagen que no se me va a quitar de aquí, y creo que a muchos, cualquiera, que vean a un presidente haciendo el tonto, porque hay que decirlo así, haciendo el tonto con los 8 famosos riéndose de él, el otro con los tirantes quitados, la chaqueta quitada, solo y faltó como Aznar con el bust, los zapatos y el purete, aquí esto que va de maravilla, riéndose del pueblo, ¿oíste? Del pueblo. Cuando estaban armándola por todos los sitios. Estuvimos trabajando para la banca, para 4 golfos, que siguen todavía esquilmando. ¿Qué están diciendo? Quiero dejar una cosa clara, para que no me lo sigas, un dinero, para que no me la sigas diciendo. Al 1% y nos lo cobran al 7%. Luego, ¿qué vamos a pedir de esta Europa y de toda esta mangantería que hay? Para que no me la sigas diciendo más. El cartel de derechas tú no estás autorizado para ponérselo a nadie y menos a mí. Con lo cual, eso lo dejamos, como yo no te pongo ningún cartel a ti. Eso lo dices tú. Yo expongo mis ideas, discrepan de las tuyas en algunos casos, en otras, y lo sabes muy bien, he estado de acuerdo con lo que decías. En este caso, no puedo estar. A tus ideas te las pongo y las pondré aquí siempre, porque el público que nos ve lo sabe. Y lo ve con todo razonamiento. Tanto derecho tienes tú a poner tus ideas, que son de derechas claras, de derechas. Eso lo dices tú. Unas más normales, para mí más moderadas, y otras derechas. Eso lo dices tú. Derechas. Eso lo dices tú y lo calificas tú. Y lo calificas tú y que yo se defienda a la banca, que se defienda a los mayores ladrones de tal. Y cuando pasemos para esto, voy a decir cosas también. Perdona, a la banca. A lo de Qatar. A la banca. A lo de Qatar también. A la banca que se defienda ella, que tiene bastantes argumentos. Yo no tengo. El cinismo de este país, así estamos como estamos. Yo me voy porque no se puede hablar. Bueno, vamos a centrarnos. Yo me voy porque no puedo hablar. Está claro, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a ir a otros temas, o no, porque están relacionados. La Junta de Andalucía va a expropiar viviendas a punto de ser desahuciadas. Ángel Mario, que trabaja en un banco, pero nada más, no representa a Botín, no representa a la Asociación de Banca Española, nada parecido. Simplemente da la casualidad que trabaja en un banco. Empleado que puede ir a la calle mañana como otro cualquiera en un banco o en cualquier otro gremio, correcto. Que a los bancos venga un gobierno y diga les expropio todas las viviendas que tienen, igual hasta algunas les encantaría la idea. Yo creo que aplaudirían con las orejas. Vamos. Pero lo que yo no tengo nada claro aquí, en esto, sí que no sea, desde luego todavía no ha aparecido el decreto ley que dice que han hecho, ni sabe nada, ¿no? Y entonces aquí hay que hacer conjeturas, y hacer conjeturas en estos casos, porque incluso esta puede ser un globo sonda, a ver cómo se respira y luego retirarlo. Me parece que ponernos a hacer conjeturas de esto no nos lleva a ningún sitio. Yo lo que sí diría, una región, una comunidad autónoma como la andaluza, que ya ha tenido que recurrir 2 veces al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, que se plantea decir que va a expropiar, una expropiación... ¿Y lo va a pagar? Exactamente. Una expropiación lleva implícito, porque si no sería una confiscación, lleva implícito que hay que pagar los derechos del dueño. Entonces, oye, y que tampoco puedes decir, oiga, y a usted... Si no vende los pisos, le pongo una multa. Oiga, vamos a ver. 6 meses, 9.000 euros de multa. Vamos a ver, cómpremelos usted, yo los tengo, yo los quiero vender. Pero si no me los compra nadie, oiga, explíqueme usted cómo es esta. A ver, me parece una verdadera aberración lo que se está diciendo. Y a propósito, quien ha movido esto, lo lleva adelante, es una señora que ha presumido que es dicho, que de Izquierda Unida, por más señas, que si no fuera que es consejera de Hacienda de una comunidad autónoma, de vivienda, una comunidad autónoma, estará haciendo scratches. Me parece muy bien, me parece perfectamente ejemplarizante. ¿Qué ha dicho eso ella? Lo ha dicho. Si no fuera consejera estaría con los scratches. Sí, lo ha dicho. O sea, una consejera, una política
¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estuvo haciendo escraches cuando la anterior ley de aceleración de los desahucios? Que no estaba de consejera. Vamos, es que aquí se ve el plumero, pero claramente. Pero claramente. Bueno, yo en plan católico a la derecha, porque sé que él además, Jimmy católico, eso difícilmente podés a los anteriores decir que fueron detrás de Jesucristo hasta que no apareció Jesucristo y en ese momento pues empezó una movilización, etcétera. Pues eso pasa lo mismo. Yo voy a pegarme porque lo más que quise leer no que está claro cómo se plantea, en qué condiciones, en qué casuística y demás. Y no estará tan claro cuando hoy escuché muy atentamente al señor Gallardón y dudando tremendamente de la legalidad o no legalidad, no se atreve a decir porque no queda claro a qué casos es, en qué condiciones, es eventual, es para 3 años, o sea que entonces es una figura diferente, porque no es expropiación, una expropiación a 3 años, es como empiezo aquí, dejo aquí como un momento de tal. Por 3 años Triqui, vamos a poner un ejemplo. Solamente, no voy a poner en lo que no sé. Escucha, por eso. No queda claro, por lo tanto yo no voy a entrar en eso, porque me pierdo. Porque no quedó claro. Eso fue lo primero que dije yo. Eso fue lo primero que dije yo, que no podíamos entrar a valorar nada ni decir nada. Pero ahora yo te hago una pregunta. Solo quiero hacerte una pregunta. Tú imagínate que tú tienes un piso, aparte del tuyo donde vives, y que alguien te dice que te lo expropia por 3 años. ¿En base a qué derecho? ¿Tú qué dirías? Pues puedo decir, en base a qué derecho, te ha demostrado ahora mismo que el mismo Gallardón no tiene duda que pueda estar en derecho. ¿Quién lo hace? ¿Tú qué dirías? No. Me expropian por 3 años. ¿Cómo que me por 3 años? Si el propio ministro tiene en duda ahora que pueda ser legal eso, es que es legal. Y hay expropiaciones. Y tú sabes que hay expropiaciones. Expropiaciones hay con condiciones. Tendrán que pagar. No es una expropiación. No es que no indemnicen, entiendo yo, ni vayan a tener que pagar. Vamos a ver lo que tienen que pagar, lo que pagarán. Eso de 3 años, porque yo no entiendo bien lo de los 3 años. Escúchame, lo que sí existía. ¿Tú lo entendiste algo? ¿Viste alguna vez de por 3 años? No. Porque yo no entiendo. Yo quiero saber lo que hay. Y hoy no sale claro. Lo que sí yo sé en este aspecto, que en cualquier expropiación lo que existe es el derecho de reversión. Pero que es otra cosa totalmente distinta. Pero que es decir, igual bien eso. Y hay algo. A veces aparece una figura plantada, no sé qué. Y Triqui, ¿me dejas que te lo explique? No, pero no puedes explicármelo. Ya me dijiste que no lo sabía. El derecho de reversión. No me vengas a explicar. Estamos hablando de otra cosa. El derecho de reversión, un ejemplo muy sencillo, es cuando una empresa ferroviaria, que normalmente suelen ser nacionales, es propia para poner una vía. Con el paso de los años, con muchos años, eso deja de ser una vía porque ya no interesa, porque no sé qué. Y los propietarios anteriores tienen lo que se llama derecho de reversión. Llorar. El 99% de los santos, llorar. La reversión de Sidesa, ¿dónde está? ¿No lo viste? Todos reclamándolos en Bayobé, en todo eso. Miau. ¿Sabes? ¿Dónde estaban la ley cuando los partidos políticos para defender eso? La ley así, al gobierno. Tú hablas más que de los partidos o los gobiernos. No, pero vamos a ver. Tú háblame a mí háblame donde estuviera gobernando. Si los partidos políticos que no están... no goberné, no me hables. Pero si los partidos políticos que no están gobernando son conscientes de eso y entienden que es una injusticia, lo que deberán de denunciarlo. ¿Y no se estuvo denunciando? No lo sé. Lo suficientemente. El caso Avilés, tenemoslo ahí bien cerca. Cantidad de fincas a los paisanos. No le dieron ni un duro. Para nada. Y todo eso al garete. Y ahora es ¿de quién? Vendido por el gobierno de turno, en este caso, para que te guste a ti Zapatero y sus compañeros. Pero sí, mira, si aquí el perjudicado siempre es el mismo. Es el currante, el trabajador, el ciudadano de a pie. No son los grandes, que la ley ya lo sabes tú. Cómo se hace y con qué agujeros se hacen y con qué planteamientos se hacen. Siempre, a lo mismo. Hubo en la Corredoria, en Oviedo. En todos los sitios, hombre. El polígono de para revertir eso. Pero todo depende cómo sea la expropiación y qué destino tenga. O sea, yo he puesto un ejemplo sencillo, pero que hay otra serie de actos que no pueden ser, que no hay derecho de reversión. Depende cómo sea. Pero Triqui, lo tenemos en Oviedo con el tema de La Vega. Las Pelayas lo cedieron en su momento porque se lo tuvieron que ceder no sé qué. ¿Y qué pasa ahora con La Vega? Pues eso, ¿qué va a pasar ahora con La Vega? Que tu ministro, señor Morenés, lo que quiere es vender esos terrenos para hacer caja. Diga lo que diga el de... Para hacer caja.
porque es lo que está haciendo en toda España, vendiendo, y le importa al ayuntamiento, no las señoras esas, las pobres, que ellas ya en una buena predisposición lo daban digamos al ayuntamiento y la cesión para el pueblo, para decir, muy bien, ¿Y qué poder tiene el ayuntamiento? lo que está planteando el señor Morenés, como no le frenemos, pues es venderlo al mejor postor. Igual entendemos a lo mejor que el Slim vino aquí no al Oviedo, a un pelotazo de esos, posiblemente. Yo como pienso mal siempre, ¿entiendes? Igual ese furor del oviedismo que nace ahora a una persona como esa, fíjate, a lo mejor orientado por Felipe González, pues viene a casos que puedan venir ahora, a un auténtico pelotazo, pero a lo mejor nos ponen ahí no sé qué tal, porque bueno, en construcción y demás, en el entorno tenemos bastante, sabes tú, de las grandes familias, de las que mandaron aquí en esta región siempre, y no venden un duro, o sea, de no sé cuántas viviendas, pues, ¿por qué? Porque no hay dinero, y como no hay dinero hoy, difícilmente va a vender, y si ahora sale en Andalucía, fíjate tú, cómo se manejan los datos en este país, digo en este país, porque el de a pie no tenemos por qué tener derecho a saber si no se dan bien. De 1.000 viviendas vacías o sea, de 1 millón de viviendas vacías en Andalucía. Yo no sé si es que entra, alguien mete el dato ahí de no ocupación, a lo mejor por los extranjeros, no, porque a mí parece una barbaridad, cuando se estaba diciendo 1,5 millones calculado en España. Digo, bueno, no, pero... No, pero ahora se habla efectivamente en Andalucía de que hay entre 700.000 y 1 millón de viviendas. Si en toda España hoy 1,5 millones, ¿qué teníamos? ¿Toda la vivienda en Andalucía? Digo que ya. El dato lo tiene quien lo tiene, datos se manipulan y manipularon todos los gobiernos datos, y tergiversaron y modernizaron, o sea, a su manera, los datos del CIS en cantidad de ocasiones y demás, pues esos datos los ciudadanos no pueden tenerlo, no tenemos dinero para hacer una fundación propia, eso lo tienen los bancos, ahí sí pueden tener fundaciones buenas para batir eso. Ángel Mario, lo último que queráis decir sobre esto. Zarzuela, vamos a ir a publicidad para hablar de Zarzuela, pero lo último que... Es que aquí parece, y vuelvo a repetir, que yo no estoy aquí para defender a la banca ni nada de esto, pero yo parece que no nos damos cuenta de quién es el dinero que está en los bancos. Pero el dinero que está en los bancos, la mitad es dinero ficticio. No, de sobra. No. Pero será, dinero. Mario, será tuyo, mío, de él. Claro, entonces, si a un banco, vamos a ver. Tenemos un problema grave y que ya nos hemos olvidado de él, y que la gente estuvo muy feliz y muy contenta diciendo, pues, con la filatelia, con los de los sellos. Ha habido un montón de gente que había entrado ahí como unos ahorros de no sé qué y han perdido el 100%. Coño, si un banco quiebra, pierdes el 100%, porque te van a garantizar 100.000 euros. A ver qué pasa. Como sucede en Estados Unidos. Como sucede en Estados Unidos. ¿Por qué no se dejaron quebrar ciertos bancos aquí, garantizando solo, por lo menos, los depósitos de 100.000 hacia abajo, por ejemplo? Si al banco no le dejas cobrar sus deudas, porque no le dejas ejecutar... No le dejas que tienen que quebrar. Oye, pero vamos a ver, si al banco no le dejas cobrar sus deudas porque no le dejas ejecutar las hipotecas, pues mira, chico, aguántate, el banco quebrará y te quedas tú sin tu dinero. Ya está. Es que es tan sencillo uno como a la banca de aquí, ni ejecuta hipoteca ni nada, porque se lo tiene que comer los pisos que tantos vacíos por ahí, se los comen, los tienen en el pasivo que no valen para nada. Pero es lo que estamos diciendo. Porque no hay quien lo compre. Por lo tanto, que tiene pero sin embargo, el depositante, cosa que me parece muy bien, dice, oye, no, pero mi dinero que no me lo toquen, que a mí que me lo devuelva el banco. Y chico, pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Por qué no se dejó, como Estados Unidos, quebrar bancos? Garantiza los depósitos, por lo menos, al ciudadano de a pie, con esos 100.000 euros, que yo no tengo seguro. ¿Tú tienes los seguros? Yo no tengo nada de seguro. Pero es que afortunadamente no lo tengo tampoco. Yo mi duda está, si lo poco que tengo, hago una cartera para casa, pero no me fío para nada, cualquier día amanecemos y digan lo que digan, estamos intervenidos y no hay euro en Europa, aquí hay mucho listo, pero aparece un día aquí y armas un tomate aquí en un mes o tal, con la jauría y la juerga que se traen por Europa, todos estos, que no los eligió nadie, y están dirigiendo el mundo, poco más, media Europa, no los eligió nadie. Y algunos como Draghi habían sido un fracaso de gestores. Manda leches. Claro, así me dirijo yo, no me arriesgo nada, cojo y demás, no, a la Casa Real. A mí lo que me interesa es saber qué opinas ahí de la Casa Real. Tiene Triqui, bueno, venga, vamos a hablar de la Casa Real y de Urdangarín. Tiempo que me indigna. A ver, que el rey habrá llamado al emir de Qatar para que se lo lleve para allá al chaval y le dé un trabajo, ¿no? Yo una teoría nada más que vi la jugada y sigo creyendo la misma. No es Valero quien ficha a Urdangarín, es el rey quien ficha a los dos, convencido. Convencido, convencidísimo. Además, pero Valero no estaba allí antes ya.
No llevaba allí no sé cuánto tiempo como se no, te que pregunto, que no lo sé. Valero parece ahora como un fichaje para allá y él como en base seleccionador de las que lo conoció selección española de balonmano, pero llega ahora. En base a cuando jugó y tal, por hombre, que se saque ahora que llamó por lo de Navantia y demás, es que ahora mismo lo que está pasando en este país es que afortunadamente la prensa, los medios, ese tapón que tenían, es tocable, eso intocable, la Casa Real intocable, eso no se puede tocar, no se puede hacer nada, pues trajo estas consecuencias que se dejó, bueno, pues ¿a qué? A lo que era Vox Populis. ¿Y qué es Vox Populis? Todo el mundo sabe lo que cobra y las derramas del rey en armamento, en cuestiones tecnológicas, etcétera, etcétera, en petróleo. El petróleo que entraba aquí no entraba un barril que venía todo de Qatar, que no pasara por un tanto por ciento a la Casa Real. Lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que los medios empezaron a taponar de tal manera, a querer tener en un algodón a la Casa Real, escondida tal, claro, llegó como el chiste de la gabardina, el tonto de la gabardina, el de Cuadros, dice, joder, si mi suegro tira para adelante y tiene, ¿cómo no voy a hacerlo yo? Pues pasa que él no se da cuenta que una cosa y es ser el rey, protegido por no sé cuánto, y otra y es él que no le iba a proteger, no le iba a proteger nadie. Yo no puedo discutir conjeturas. Y según Triqui sabe todo el mundo que el rey cobraba comisión por barriles de petróleo. Hay libro, ¿eh? Oye, hay un libro y no está en la cárcel de Martín Seco. No lo sé. Pero con datos y señales. Con datos y señales. Y yo sé de habladurías no se puede hablar. Mira, yo sé de dirigente, no puedo nombrar al dirigente. O sea, aquí te lo conté alguna vez. De hace años ya, bastantes años ya, de mi partido, viniendo de qué país venía, qué planteamientos los hacían, porque en aquel momento les sobra petróleo por todos lados y podían darlo mucho más barato acá. Lógicamente esa persona llega donde tenía que llegar, lo dice al de internacional, por cierto era un paisano muy sabio en aquel momento, su está muerto, y dice, Paraquito, ¿qué pasa? Aquí no puede entrar ningún petróleo ni de eso, que no venga de tal. Pero eso no es eso. Esos datos ya están en periodo. En el libro de Martín Seco, si te paras a leerlo, y Martín Seco no le cogió nadie, no tuvieron leches a decir tal. Eso y más cosas. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Cobrando de cuestiones tecnológicas, cobrando de armamento, cobrando... Hombre, ¿no te acuerdas de Carvajal? ¿Sabes quién era aquel Carvajal? ¿No te acuerdas de aquellos momentos de la prensa? El que le faltaba un brazo, pero con el que tenía arrasó. Yo tenía un amigo que conocía un primo que sabía que un hermano era un tío. Son conjeturas la señora, la rubia esta, la querida, porque esa querida, o puede hablarse en serio o no. La querida del rey, pues yo no tengo que tenga las queridas que quiera. A mí mientras no las pague yo, es decir, es que lo que manda leche es que yo tenga que estar pagando la querida de no sé quién. A ver, Ángel Mario, venga, vamos a ir a publicidad, que todavía no estamos en publicidad. Vamos a ver. De misa diaria con Rocco abrazado todos los días. A mí que yo sepa, la Casa del Rey tiene un presupuesto asignado por el legislativo español, por el gobierno español, de los presupuestos generales del Estado, y de eso es lo que se nutre y con lo que vive, lo que gasta y lo que no gasta. Luego está la parte de representatividad, que también está controlada por el Parlamento español, y si lo que no queremos es que esté controlado por el Parlamento español, pues apaga y vámonos. Ahora, si hay otras cosas que desconozco, no puedo opinar de ellas. Eso, los dimes y diretes, podemos contar todos los que queramos, de todo el mundo, no del rey, de todos. Hasta de ti y de mí nos pueden contar dimes y diretes, pero hay que demostrarlos. Y hay que mostrarlos con papeles y documentos, o que lo diga la justicia. ¿Sabes la diferencia? Y tú, supongo que lo mío es tan fácil, que es una nómina que está eso se publica. Cada vez que había un rollo en el sindicato o que se hacía eso en un pozo, la orientación, coge las nóminas y cuélgalas en el tablón de anuncios. Vamos a ver, lo que no está ni de los políticos ni de nadie es el dinero negro, es las mordidas, eso no está. Pero si no está, no está. Claro, también es ficticio de los 33, ahora ya está en 33 de Bárcenas. Oye, fíjate tú, ¿qué salario ganaba ese para tener 33 millones Hay una clase política que es una pena que no se dedicaran a ejercer su enorme sabiduría empresarial. Vamos a ver, tú tienes problema. Porque mira los Puyol, qué maravilla y qué maquinaria. Tú tienes problema en declarar tu presupuesto. Tengas 2 o 3 casas porque heredaste de una abuela o de no sé qué, por eso todo figura en los sitios donde viene, ¿no? Pues ninguna. Dicho catastral, declaraciones, eso es esto, mi mujer es esto, es tal. Lo que no van a dar, que no quieren dar, es el patrimonio del señor rey, de la Casa del Rey. ¿Por qué no tengo yo que saber todo eso? Y si no quiere, que se largue. No se quiere dar. Y los dos grandes partidos,
trataron y frenaron toda la vida el saber, claridad, tal. Ahora, como saben que esto está así, pues bueno, empieza el PSOE. Ahora, a buenas horas, señor PSOE, Ahora empieza, ahora porque a usted le están saliendo sarampiones dentro del partido, dentro de la juventud, y las voces por la República van a más, y ahora a usted, adorna la cosa. Un momento, Triqui. A ver, aquí yo oigo hablar mucho de la República. Estamos en la semana, además yo no la he vivido, afortunadamente, para mí, ni tú tampoco. Entonces, pero lo que en los libros de historia dicen, que para la República, que solo hubo dos en España, fueron absolutamente nefastas. Anarquía, corrupción de todo tipo, falsedades. ¿Por qué estamos reclamando algo que hemos querido olvidar todos? Porque ha sido, para España, ha sido todavía más nefasto que la época que estamos viviendo. Vamos a ver. Entonces, por favor. Ese y otro debate, que sea, ¿por qué pido yo la República y tú no la pides? Eso es otro debate. Yo estoy diciendo, para criticar al Partido Socialista, a buenas horas se recuerda cuando estuvo en el gobierno con mayorías absolutas para poder hacer y presionar más a la Casa Real y sacar dinero ahora. Y dije, y vuelvo a repetir, ahora como le aprietan los zapatos, porque entre la juventud del socialista y todo eso, que ni Casa Real ni leche le piden a la República y la mayoría de sus militantes están presionando fuertemente, pues ahora pega un salto, se viste de lagartenera para reclamar la República, donde tú apoyando, blindando, que no se supiera nada, que no tiene nada que ver luego con vuelvo a decir lo mismo, y yo pregunto algo. O sea, en este momento tenemos a un individuo que lo hemos elegido democráticamente, porque hemos elegido democráticamente el día que el 77%, no, el 90% de los españoles votaron que sí a la Constitución, democráticamente, que España fuese una monarquía parlamentaria. Lo hemos elegido nosotros. Y ahí sí que puedo decir que ellos participamos, que yo tenía edad para votar y voté. Como votaste tú, que no sé si votaste a favor o en contra, no, quiero decir que lo hemos elegido. Los que hayamos votado en contra o a favor, da igual. Pero lo hemos elegido nosotros. Y tenemos a un tío que lo tenemos controlado vía Parlamento. ¿Qué va a estar controlado? Lo tenemos controlado vía Parlamento. ¿Qué no? Los dineros que le damos los tenemos controlados vía Parlamento. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Tener a un tío cada 4 o cada 7 años cuando haya que elegirlo para tener, en vez de 37, porque cada vez que cambie hay que seguir manteniéndolo, seguir pagándole la seguridad, porque cada 7 años, como llega la República, cambiamos de presidente de la República. ¿Cuántas personas trabajan para Yo te digo, 500 y pico, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que están él y la madreña solo. ¿Un presidente de la República no va a tener 500 y pico también para trabajando para él? A ver, espera. Para mí, y luego cada vez que cambie el presidente de la República, vamos a pagar al que marcha y seguimos manteniendo al que llega. Y cada vez que tengamos 2, vamos a 2, y a 3 pagamos 3, y a 4 pagamos 4, y a 5 pagamos 5. Voy a darte algo. Para mí el concepto de la República, de la República o de la monarquía, es que no me entra en la cabeza que tenga que regir o no sé qué de rey una persona por no sé qué de sangre. Para nada. El presidente de la República es una parte del Estado que entra a elección igual y a su nombramiento por el pueblo. Que es distinto, porque se pueden presentar 40 o 50 o no sé qué. Ahora mismo se está negociando en Italia entre los dos partidos. Lo del rey no, porque sale y salió el tonto, porque reyes tontos tuvimos en este país. Cada vez que se marcha un presidente de la República, mantenemos al que se marcha y pagamos al que llega. No vengas por ahí. No vengas por ahí. A ti, solo son una persona de no sé qué sangre real que ya azul, ¿no? Sangre azul. Aquí solo hablamos. Esto no vamos a dejar hablar. Vamos a hablar uno a uno. Solo por concepto. Os lo pido por el bien de nuestros espectadores que van a acabar. Yo vuelvo a decir lo mismo. Por concepto. Yo no quiero un presidente de República que cada 7 años o cada 4 o cada 5 tenga a otro y tenga que mantener a 2, o a 3 o a 5, porque los tengo que mantener mientras vivan. Prefiero tener uno solo, al que además tengo controlado. Y mentira, que no tienes solo, que tienes 500 personas trabajando en la Moncloa. Y vuelvo a repetirte lo mismo. Toda una retaída de la familia y me estás diciendo, ¿y qué me estás diciendo? Que el presidente de la República no va a tener 500 personas trabajando para él. O sea, no va a ser, si es la misma figura. Si es la misma figura, es el jefe del Estado. La misma figura. Es que tú vas a... La misma figura. Que no, coño. Sí. Que no es igual, que no viene por la elección de sangre, coño. Exactamente igual por ¿Qué leches, hombre? Me está dando igual por elegido.
que tú, el presidente de la República, no puedes saber quién va a ser, porque hay que elegirlo. Estamos a ver, hablando de insisto. figura. Y esto sábelo, De ya sabes figura. que el siguiente, ¿no? De figura. Vamos a tomar un poco de agua, ¿Por qué? señores. Porque tiene sangre azul. Vamos a tomar un poco de agua y vamos a hacer una Estáis en pausa. decadencia. A la vuelta hablamos Pero es de difícil. otras decadencia. cosas. Hablamos de Villa. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, segunda parte de nuestro programa. Hablábamos de reyes hace un momento, ahora hablamos de un rey sindical, como lo ha sido durante 34 años, José Ángel Villa. Triqui, tú que supongo que has tenido mucha relación con él, ¿por qué se va a Villa? ¿Por enfermedad? Por lo primero que te voy a decir, relación personal muy poca. Saludo protocolario y punto. Nunca creí en el tipo de sindicalismo que él practicaba. Yo siempre tuve que luchar dentro de Comisión Obrera, igual que mucha gente, de un proceso de la clandestinidad a la transición para independizar lo que era el sindicato de lo que era el partido político. Es decir, cuando todo era una mezcla y demás, consideramos una serie de gente que una cosa debe ser el sindicato, al margen de que un sindicato tenga afinidades de izquierda y por lo tanto esté más pegado a no sé quién. Por ejemplo, voy a dar un dato que la gente nunca creía. En las primeras elecciones que hubo democráticas, que hubo un análisis de la OCDE, el 80% de los afiliados de Comisión Obrera habían votado a Suárez, lo que denotaba en los que creíamos una cuestión que una cosa es el voto o la afiliación sindical y otra es la ideología y el voto político, y el voto político. O por dar otra anécdota, yo recuerdo, que parezca anécdota tal, de una persona que siendo cargo público del PP en las cuencas, el sindicato que estaba afiliado era Comisión Obrera, porque decía, no, esto para esto vale, porque, bueno, cada uno tenía eso. Entonces, a lo que voy, yo nunca fui partícipe... Había relaciones institucionales, me imagino. Sí, Tú eras el secretario general de comisiones sí, pero no, ya lo era del Soma. porque, vamos a ver, hay que decirlo, Villa no tenía relaciones institucionales ni con su gente. Villa, ¿es verdad? Sí. O nadie recuerda aquí. Es que ahora parece que todo bien y todo el mundo se olvida. Los enfrentamientos del hito secretario general en Asturias en mi época de lo que es la Unión Regional de la UGT o de Donaire, Unión Regional, con Villa era un mundo, un aislado, con un poder, una pata en un sindicato de donde sacaba la fuerza suficiente en el manejo interno que tenía, horas sindicales, etcétera, poder destinar gente, no sé qué, no sé cuánto, hacia el partido y mandaban el partido. Y puso presidentes y quitó presidentes. Es decir, hizo de un mecanismo sindical un mecanismo de un poder político, lo mezcló todo y eso es algo que nosotros estamos luchando ya en todo lo contrario, distinto. Por lo tanto, no eso. Y ahora yo lo que me llama, para ver el cinismo, esta región muy pequeña, y nos conocemos casi todos, de épocas distintas. Cuando veo ahora dar flores a algunos de los de él en este periódico, cuando lo que decían, y no voy a decir las palabras, y el uso que usaban, por los sufrimientos que tuvieron que pasar, yo creo, además, que se ha confundido en el tiempo. No se puede estar de dirigente 30 y pico años para nada, en este sentido. Yo lo que sí lamento, eso sí, como ser humano, como si fuera cualquiera, la situación pero está enfermo, ¿no? De enfermo, sí. Está enfermo, pero bueno, lo deja en el momento que ya no tiene poder ninguno, hay que decirlo así. Que ya la minería está dilapidada. Creo que cometió un tremendo error en las últimas movilizaciones. Fue a quemar las naves como ahora hablamos tal, de eso, espera, y por lo tanto, ese es el pensamiento que tengo. Aquí no nos vamos a pelear. No, aquí estamos totalmente de acuerdo, Triqui y yo. En primer lugar, no tiene nada que ver el sindicalismo con la afiliación política. Este señor fue, mientras era secretario general del Soma FIA UGT, fue senador por el Partido Socialista, fue diputado por el Partido Socialista. Bueno, mire, estar picando las campanas en la procesión no puede ser. Y a mí me hace gracia una cosa, que la acaba de decir Triqui además. Este señor lleva 34 años, creo que anda por los 60 y tantos, ¿no? No sé si llegan a los 70, no, 60 y tantos. Yo no sé si soy un par de años mayor que yo, tengo 68, y yo creo que es algo más joven que yo, pero bueno. Yo me pregunto, ¿bajo alguna vez a la mina? Que no hubiera sido de visita, porque si lleva 34 años de secretario del Soma FIA UGT,
Solamente las actividades de representación que le requería esto no le permitirían bajar a la mina. No, bueno, pero yo no creo que el tema de fondo esté para nada y luego bajar la mina o pisar el taller más o menos, porque él lo conoce, y trabajó la mina. Y luego la segunda parte es la que dice Triqui. Dice, claro, independientemente de que esté enfermo, que ahí no me voy a meter y me merece los máximos respetos cualquier persona, esté enferma o esté sana a nivel personal. Me voy ahora porque ahora resulta que tengo 4.000 mineros, no mando nada, o sea, no tengo fuerza ninguna. Y también coincido en lo que decía Triqui, de que su actuación en las últimas movilizaciones ha sido bastante nefasta. Bastante nefasta. Triqui, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. No, yo ¿Ves como cuando dices cosas razonables, yo soy razonable? Con un tema ante petición de este tipo, acaba de pasar una muerte y tal, porque siempre al lado de una muerte, pues bueno, uno se pone, porque tiene que tener un poco de respeto, un sentimiento distinto de familiares, etcétera, etcétera, pero a mí siempre me llamó mucho la atención conociendo ciertas personas políticas, sindicalistas o de gente con ciertas familias notables en esta región, sabiendo sus pensamientos reales, cómo luego cambian todo ante la prensa para decir y adornan lo de tal, ¿no? O sea, el mayor enemigo que lo tenían puesto para tal, ahora aparecen poniendo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Acaba de fallecer un fiscal, al cual yo no tenía nada en eso, pero políticamente yo dije, un fiscal para mí que no hizo nada, que no vale para nada. Sinceramente, todo lo demás que se decía, buenísimo, en la política buenísima, de bueno, de rollo, de todo eso, de acuerdo. Pero para mí, lo que debe ser un fiscal, es velar por los intereses fundamentalmente de la ciudadanía y ante hechos que pueda haber motivos de investigación, de mover la sartén para saber lo que hay detrás, etcétera, etcétera. Ese es el fiscal, que tenga que aplicar la justicia, evidentemente, en condiciones de lealtad, de rollo. Pero quien no mira o quien no haga, pues mira, también no... Estábamos hablando de Villa y nos hemos ido al fiscal, creo que no sea procedente en este momento. No, es que estoy sacando por una cuestión, el fenómeno que hay cuando alguien muere de figuras de tal, del cinismo que se ve. Porque uno conoce a la gente, si yo conozco lo que opina, no sé quién, no sé cuánto, de eso, pues sí es cinismo, coño. Cinismo. Pero Triqui, vamos a ver, todos sabemos que en este país nuestro, en esta España nuestra, cuando alguien muere, solo salen los que hablan bien de él, los que hablan mal de él no salen. Es que eso no sé si es bueno o malo, pero es que eso es así. Aquí nada más que se va... cuando uno muere, todo lo que aparece es que era el tío más bueno del mundo. Pues muy bien, pues oye, ya sabemos que hay que vivir con eso y se acabó. Lo que sí, volviendo al tema Villa, coincido plenamente contigo, creo que que utilizó su poder sindical para mandar en esta región durante muchos años. Como tú muy bien dices, puso y quitó presidentes, y eso sí es conocido y de dominio público. Y influyó excesivamente en la política de los grandes problemas. Quieran ahora no analizarlo la familia socialista, siempre lo dije y lo volveré a decir ahora mismo. Porque lo dije antes y lo dije siempre. La división interna por ese poderío de una parte, somos aquí, la tercera ve aquí, la segunda aquí, en una región de esta zapatilla tan pequeñísima, dio una división de poderes que no permitió nunca hacer una política integral para Asturias, porque era clientelismo entre ellos mismos. Y eso fue nefasto de política estatal. Clientelismo nefasto para esta región. Siempre se habló aquí de la famosa chequera de horas de José Ángel Villa. Que se pudiera hacer una política integral nunca en Asturias, pensando en Asturias en una globalidad. Cuando estamos en la zona central, el 95% de los habitantes, a 30 kilómetros de un pueblo al otro. ¿Qué problema por haber en Gijón no sé qué, o que esté en Oviedo puesto, o que esté en Avilés, o que esté en Langreo, o esté en La Felguera? No, salieron cantidad de cuestiones por el poder. Y la ruptura, tal, y cabo, tengo que decir el PSOE porque yo el que gobernó prácticamente aquí, para una vez que entra a la derecha, el señor Cascos entró como un elefante en la chatarrería, jodió aquello, y vino ahora la segunda vez y volvió a armar un tinglado de espanto, y ahora esto queda erial para... Iba a decirte precisamente cuando estás hablando de la división, pero vamos a ver, tú estás diciendo de que estamos en una región pequeñísima y no sé qué, pero si es mucho más pequeño que esa región, porque tiene su parte proporcional el PP aquí, y mira cómo están, y mira cómo están. No, pero que estos problemas de quien gobierna es nefasto. Y ahora nadie dice nadie. Cuando los cañones apuntaban a Villa por atrás, por delante, por otro, yo creo que con mucha razón, que apuntaran.
Y ahora, aplausos todos. Casi como Llaneza va a ser. Ata. Pero eso es inevitable. Eso es inevitable. Oye, Triqui, ¿tú sabrías decirme el nombre de la presidenta, de la mujer de Zapatero y de la mujer de Rajoy? ¿Cómo se llama? ¿De la? La mujer actual de Rajoy, del actual presidente, no Ni idea. cómo se llama. Yo te puedo decir, con permiso de mi mujer, la Darnar porque me gustaba. Pero las otras dos no las sé ni cómo se llaman. Pues te vamos a retirar la nacionalidad española. Me decía que veía yo en que me gustaba. Oye, porque no puede físicamente o ser atractiva una persona. Ana Botella. Aunque sea tal, ¿no? Es curioso lo que yo las cosas que pasan. No tengo ni idea cómo se llama la mujer de Rajoy ni la mujer de Zapatero. Es curioso cómo... No, la Zapatero igual por llevar más tiempo, son soles. Son soles y son por soles, aquello no, de que cantaba la ópera o no sé qué. La de este no, porque ya poco, ya no son soles y Elvira. No la veo salir tanto. Ángel Mario sí es un buen español. Digo esto porque un senegalés o dos senegaleses, uno en Almería y otro en vaya usted a saber qué parte de nuestra piel de toro, pues entre las preguntas que les hicieron, llevan mucho tiempo viviendo en España y para obtener la nacionalidad ya saben que últimamente siempre, ¿no? Se les hizo un pequeño examen para ver si conocen nuestra historia, nuestras costumbres, pero aquí no le preguntan quién fue Carlos III, no, le preguntan curiosamente quién es la mujer de, cómo se llama la mujer de Zapatero o de Rajoy. Ninguno de los dos lo supieron decir, ni el caso de Sonsoles, ni como decía Ángel Mario, el caso de Elvira, que es el nombre de la mujer de Rajoy. Hombre, que pregunten esto no tiene mucho sentido, ¿no, Ángel Mario? No lo sé. Si en alguna ocasión he leído el tema de cómo hacen las encuestas que hacen los americanos, ya no es cuando uno va a pedir la nacionalidad, cuando entra allí, es que son preguntas yo diría tan estúpidas que no sé el peso que pueden tener en el tema definitivo de darles o no la nacionalidad. Hombre, me estoy acordando de una película de hace muchos años que uno de los actores era el francés, el que está ahora que se cambió de nacionalidad, Gerard Depardieu, que se casaba con una chica pero por conveniencia. Entonces se hacía una entrevista independiente por separado, y una vez se preguntaba ¿qué color eran los calzoncillos que usaba el marido? Para saber si tenía. Pues es un poco esto, ¿no? Al final es... Bueno, había un programa también aquí en televisión parecido a eso de parejas que se preguntaban, pues, y bueno... demostraba que era un desastre. Por eso te digo que son unas preguntas que no sé qué peso si son dentro de un contexto general, pues el peso específico que pueden tener, pues probablemente yo creo que ninguno. Es un poco saber si realmente son gente que viene con la idea de quedarse o con la idea de tal y que se ha preocupado un poco con la idea de integrarse y se ha preocupado un poco. Es preocupante lo que salió ahora un mes así de los resultados de los exámenes a la ciudad, a los objetivos. Eso sí que es preocupante, que nos debe preocupar al nivel que tenemos la educación viendo lo que ahí sabía. Eso sí. Claro. Esto otro me parece una tontería, una estupidez, y por eso te digo la película esa. O sea, al final es decir, oye, aquí lo que querían saber si realmente aquellos dos tenían una relación matrimonial para poder dejarlos casarse, porque uno era extranjero y la otra no, o al revés, no sé exactamente cómo era. Pues esto es lo mismo, y pienso que... Oye, antes que hemos hablado de la monarquía, yo me he quedado con ganas de tratar, hemos hablado de Urdangarín, de la monarquía, de la república, etcétera, pero me he quedado con ganas de preguntar sobre una princesa, que volváis a encenderos, sobre una princesa obetense además, y que supuestamente dice su primo en un libro que está generando mucha polémica, pues abortó. Se lo cuento rápidamente. Según el primo de la princesa Leticia, esta, cuando todavía no era princesa, lógicamente, pues llevó a cabo un aborto. Y ahora sale todo eso, ¿no? Y el primo en el libro cuenta que incluso tiene los papeles y que la princesa le dijo, cuando no era princesa, insisto, cuando era Leticia Ortiz sin más, que quemara esos papeles que demostraban ese aborto. En fin, no sé qué le parece a Triqui. Bueno, yo creo que estas cosas de la monarquía no le importarán demasiado, pero a Ángel Mario, que además es miembro de ese foro de la familia... Lo privado, a ver, como no soy creyente, no tengo un problema en la cabeza para el tema del aborto, me da igual que sea la princesa Leticia ni nada. Para mí eso, en términos por ello, no me da nada, ni quiero saber nada, ni tiene que implicarme nada. No me implica absolutamente nada. Yo puedo entender que a personas que, oye, que bueno, pues son creyentes, están en contra de la ley del aborto y todas esas cosas, desde ese punto de vista les implique, pero a mí muy rápido, y empiezo por tanto el final. Leticia que nadie. Empiezo por el final. Sí te digo que sí te dejo que digas
que soy creyente, porque efectivamente lo soy y nunca me he vuelto a decirlo. ¿No vas a decirlo? También te digo, la segunda parte es, el aborto no tiene nada que ver con ser creyente o no ser creyente, es un tema de defender o no defender una vida humana, y creer o no creer que hay una vida humana, con lo cual dejémoslo así, luego eso sería otro debate. Y lo tercero, vamos al tema que nos ocupa. Como tú me dices, no sé si lo hizo o no lo hizo. Sí es cierto que cuando se iba a casar salió esa noticia, y enseguidamente se diluyó. No sé si es cierta o no es cierta, no tengo por qué opinar de ella. Y lo último de ese tema, creo que la familia de doña Leticia Ortiz no ha sabido asimilar que un miembro de su familia haya ascendido a la categoría de princesa, porque a partir de ahí hay un montón de gente que está queriendo sacar provecho o, en alguna medida, beneficiarse de lo que representa Leticia Ortiz. Bueno, pero independientemente de todo lo demás, pero o sea, princesa es ella, no el primo. Ya, pero vamos a ver, o la tía, pero vamos a ver, como si en un caso de primo, Nar. si un primo tuyo o un primo mío le da por decir que, bueno, tú y yo no podríamos abortar, pero que tu mujer o la mía han abortado, no le vas a pagar a nadie un duro por decirlo. Ahora, si es el primo de doña Leticia Ortiz, pues me imagino que los del Sálvame, los del otro, los del de más allá, estarán encantados. Claro, las noticias sobre récords siempre salieron. Efectivamente, parece que el que mejor guardó el problema, Ahora, sin implicar a nadie, es el exmarido. El Parece que O, está tal. o se lo hicieron guardar, como Oye, quieras. Dije, puede llegar a un acuerdo, negocio, vete a saber, le dieron tanto, y mira, si no tal, bueno, yo no lo sé. Lo que es cierto Lo que es está que claro ya que está este, casada, lo que está puede claro, tener lo que matrimonialmente o está, extramatrimonialmente, lo eso que ya- está claro que este primo lo saca para aprovecharse de eso y a ver si vende ese libro, que si no lo compraría nadie, porque que no conozco ni creo que sea, yo no sé el reportaje, debe ser que lo único que es oye el anzuelo de que dice los datos de Leticia, igual la gente va a comprar por a ver si hay más morbo y más cosas. Porque ¿no? sí, date cuenta también que hace 15 días salió la tía, Enar Ortiz, pues poniendo de vuelta y media y diciendo que si... Pero ella hablaba de que es republicana. Curioso. Tú puedes ser tía de la reina o de la futura reina, pero... afiliada de Comisión Obrera toda la vida. Ya, Enar, Desde la época aquella. pero No voy a decir yo qué problemas en momentos dados tuvimos, que negociar y rollos de más. Bueno, punto. Pero eso es distinto. Eso es distinto porque al fin y al cabo ella defiende su posición dentro de la familia, no Claro, tengo por qué cambiar. claro, es lo que te En mi digo, casa claro. hay quien piensa que es creyente, mi madre es creyente, yo no soy creyente, el otro hermano no sé qué, el otro está... Eso oye distinto. Ahora, sacar un trapo sucio de eso en vida privada, eso es querer vivir del papo y ese libro vale poco, ¿eh? Bueno, señores, que ha habido tiempo para discutir de todo un poco y además abundantemente y hasta acaloradamente. Le recomendamos este debate que hemos vivido hoy, que ha estado Le voy a muy mandar dos interesante. rosas el día 14 y si me entero, no para hacerle un bien, scratch, bien. todo lo contrario, dos rosas en honor a la El domingo, República. el día 14 de abril. El domingo... Hay un tema de triqui, los hombres pueden recibir, y no está mal visto, el regalo de flores. No, te puedo garantizar que no me voy a defender porque mandes dos rosas rojas, que además ya sé Y aunque sea el 14 de abril. Aunque sea el 14 de abril. Porque no festejaré el 14 de abril para nada, ni será, porque mola decirte lo mismo, lo que dijimos antes. Si es algo que ha sido tan malo para España, y hablo por historia, no hablo porque yo lo haya vivido ni lo conozco de primera Claro, mano, porque si ha sido tan malo para España, ¿por qué lo estamos Lo que celebrando? pasa es que a la derecha leen la historia hecha por la derecha. Si coges ahora la historia hecha por la izquierda, o la de Fidel Castro hecha por él, o lo otro hecho por el otro, aquí hay que saber también de qué historia hablamos. Bueno, señores, gracias Triqui, gracias Ángel Mario y a ustedes les veo la próxima semana, que tendremos un nuevo debate. Gracias, buenas noches.